es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Bien, tomen su asiento. Los niños pedimos que puedan pasar a su clase, los adolescentes, aquellos que están en la clase de integración también. Tenemos para diferentes edades. Agradecidos a los padres que traen a sus hijos, por el bien de sus hijos, por el bien de su familia.
Muy bien, hoy tenemos un tema que hemos empezado un chiquito el domingo pasado. Hemos recibido una palabra de parte del Señor de que Él quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, quiere obrar en nuestra vida. ¿Cuántos dicen, Señor, obra a mí? Estoy dispuesto. Que este año, Señor, tú puedas hacer, año nuevo que comienza, el 2025, puedas cumplir tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí. Y muchas veces nos toca hablar con personas y presentarles lo que Cristo hizo en la cruz, presentar la salvación. Y son muy buenos todos que no saben de qué se tienen que arrepentir. O sea que le predicamos a gente buena y no saben para qué Cristo vino en la cruz, derramó su sangre, tuvo un sacrificio, entregando hasta su última gota de sangre en su vida, porque son buenos. Nunca le hicieron mal a nadie. Nunca robaron, nunca tuvieron un adulterio, nunca le mataron a nadie. Entonces son buenos. Y vos le estás hablando a una persona buena y no sabe de qué se tiene que arrepentir. ¿Le pasó alguna vez? Tan buena la persona que vos no sabés de qué le vas a hablar. ¿Para qué Cristo vino en la cruz? ¿Será que Él vino por los buenos también? ¿Cuánto dice que Jesús también murió por los buenos? ¿Cuánto dice que los buenos también tienen pecado? Sí, hoy vamos a hablar del pecado de los buenos. Y vamos a hablar de un tema que el Espíritu Santo nos tiene que convencer, porque si nosotros tenemos un concepto errado de pecado, es difícil que el Espíritu Santo nos convenza. Él tiene que tener en nuestra mente, a través de la palabra, trabajar en nuestra mente un cambio de mentalidad para que podamos entender cómo es el pecado para Dios. Y el pecado para Dios no es solamente cosas malas que se hacen, sino cosas buenas que no se hacen. El pecado de omisión. Cosas buenas que Dios planeó, diseñó para que yo lleve a cabo, pero yo estoy mirando para otro lado. Estoy en otro canal, estoy con mi propio plan. Había sido que yo también tengo un plan. Y Dios me quiere ocupar, pero yo tengo tantas cosas que ya planeé, ya organicé. Y hoy vamos a hablar del pecado de los buenos. ¿Es pecado el pecado, un pecado de los buenos? ¿Es pecado? Pecado de omisión. Dice Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice otra versión. Esto cambia nuestra percepción del pecado, por lo menos en el tiempo de reflexión que tuve, me di cuenta que nuestra idea de pecado es errónea. Pensamos en pecado como cosas malas, pero la palabra pecado en el original bíblico es la palabra errar al blanco o amartía. Cuando yo no estoy apuntando en la dirección correcta, no estoy centrando todo mi enfoque en el punto correcto, eso es el pecado. No es solamente hacer cosas malas, es no dar en el blanco, en el propósito original que Dios planeó para mi vida. Yo estoy en otro enfoque. El pecado nos separa de Dios. Nuestro concepto errado de pecado nos lleva a una relación distante de Dios. Dice un texto bíblico, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Él me diseñó con un plan, Él escribió, dice Salmo 139, una hoja de ruta, un proyecto para mí, pero yo estoy en otro proyecto. Yo estoy en otro plan. Y eso es pecado. Y espero que el Espíritu Santo hoy tenga suficiente argumento para convencernos de pecado. Porque el pecado de los buenos es muy sutil. Y a veces no me doy cuenta, porque yo soy tan bueno que no me doy cuenta cuál es mi pecado. Había sido que los buenos también tienen un montón de pecado por no hacer la voluntad de Dios.
Nuestro corazón no nos convence de pecado porque tenemos un concepto errado de lo que es el pecado. No vemos el pecado de omisión como pecado. Y cuando empezamos a hacer una lista de los pecados de omisión, son muchísimos. Hay un montón de cosas que Dios quería que yo haga, que yo priorice, que me enfoque en eso y yo estaba en otra. Y eso es pecado. Mateo 9 dice, al irse Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él. Jesús se fue al nido de los pecadores. Los recaudadores de impuestos, los publicanos, los pecadores, se fue al nido, se sentó ahí en medio y muchos otros llegaron. Y cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Gente indigna, que no había que matarlo con la indiferencia. Esa era la frase de los judíos. No había que ni mirarlo ni hablar a un pecador. Y Jesús contesta. Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Será que hay una persona sana por la que no vino Jesús? ¿Alguien que es tan sano que no necesita de Jesús? Quiero decirte que podemos creernos sanos, pero en realidad Jesús vino por todos aquellos que reconocen su enfermedad. Y les dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores. La persona que reconoce su pecado. Y hoy, un pecado que en esa época no reconocían y en esta época no se reconoce es el pecado del bueno, que es pecado de omisión, pecado que en este caso, en este texto, es la falta de misericordia. No hacer misericordia con aquella persona que sí es un pecador y necesita de nuestra misericordia. La falta de misericordia es un pecado. Sea con una persona necesitada en cosas básicas, o la misericordia por aquel que se pierde, por aquel que está yendo al infierno y yo teniendo el rumbo, teniendo el GPS, teniendo el mensaje, estoy omitiendo dar el mensaje. Estoy omitiendo dar el rumbo a una persona que se pierde. Un pecado que ha marcado el rumbo de muchas vidas al infierno, la falta de misericordia. Jesús dice que tenemos que aprender lo que significa misericordia quiero. En Juan capítulo 16, Jesús habla de la convicción de pecado. Y dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy y os lo enviaré, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Te quiero hacer una pregunta antes de leer todo el texto. ¿El Espíritu Santo te convence de pecado? Porque esa es su función, ese es su trabajo. Y si hay algo que el Espíritu Santo tiene que convencer, no es solamente de pecado de acción. Vos hiciste esta una mentira, vos hiciste esto que le maltrataste a tu señora, vos hiciste esto que le pegaste ahí a alguien. No es solamente de ese tipo de pecado, es el pecado de omisión. El Espíritu Santo te convence de que no estás buscando al Señor, que no estás teniendo misericordia de tus vecinos, que no estás teniendo misericordia de otros. Pecado de omisión. Estás buscando las cosas de este mundo en vez de buscar en primer lugar al Señor. ¿A cuántos dicen el Espíritu Santo trabaja en mí, no me deja tranquilo? Yo al fin soy un pecador,
porque soy tan bueno, pero había sido un montón de cosas que no hago y que Dios quiere que yo haga. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La obra del Espíritu Santo. Para que haya salvación debe haber arrepentimiento de pecado. También tenemos que arrepentirnos de pecados de omisión. El arrepentimiento es metanoia. La palabra original para arrepentimiento es un cambio de mente. ¿Cuántos dicen el Espíritu Santo quiere que yo tenga un cambio de chip? Un cambio de mente, donde acá me entra en mi cabeza de que no solamente no hago nada malo, no solamente no hago cosas malas, estoy fallando en que no hago las cosas buenas que Él planeó para mí. Estoy fallando en que tengo prioridades diferentes a las que el Señor quiere que yo tenga. Tengo un enfoque diferente al que el Señor planeó para mí. El propósito de mi vida no está alineado con el propósito de Dios. Soy un pecador porque tengo mi propia agenda, tengo mis propios planes. Metanoia es la palabra que habla de un cambio de mente, algo que se tiene que producir acá en nuestra mente, para que cuando voy a tomar decisiones sean las decisiones que Dios quiere que yo tome. Ese es el arrepentimiento que el Espíritu Santo quiere producir en nuestro corazón. El concepto de pecado está dañado, por eso el Espíritu Santo no nos convence. Nos toca hablar con personas que no se sienten pecadoras. Dice, mi conciencia está tranquila, me dice. Vaya, la conciencia está tranquila. Quiere decir que el Espíritu Santo no funciona. Porque si su conciencia está tranquila, el Espíritu Santo quiere decir que no le convenció de nada. Estamos equivocados en nuestra forma de pensar sobre el pecado. Quiero decirle que esto es un problema grave que tenemos. El ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús, no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, soy intachable. Imagínense el concepto que tenía Pablo de sí mismo. Soy un hombre irreprensible, dice otra versión. Nadie no me puede señalar una falta. Imagínense, usted habla con el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo se le llamaba Saulo, y encuentra una persona llena de una confianza en sí, en su justicia. Dice, había sido que yo soy el mejor acá, irreprensible. Pero él tenía un concepto erróneo de pecado, después lo explica. Él se veía intachable, se veía irreprensible, no hacía nada malo, se cuidaba de hacer el mal, no robaba, no mentía, no adulteraba. Había más de 600 observancias que empezaban con la palabra no. No vas a caminar en el día sábado, no vas a hacer ni un trabajo en el día sábado, te vas a lavar las manos. Todo era 600 observancias en el Talmud, que él las cumplía toditas, hasta las sabía de memoria. Su mente ya estaba programada para no hacer nada malo. Pero luego en 1 Timoteo 1:15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué se produjo este cambio? ¿Qué es lo que pasó en su mente que ahora él es un pecador? Pecador arrepentido.
Lo que pasó es que hubo metanoia, hubo un cambio de mente, donde él dejó de verse como le ve el mundo y empezó a verse como Dios nos ve. ¿Cuántos sabían que Dios te ve diferente de lo que te ve la gente? La gente dice, qué buena persona, qué maravilla, qué hombre espectacular, no hace nada malo, no hace mal a nadie. Pero había sido también el bueno, como de Pablo, de Saulo, era un pecador. Y él se consideraba el mayor de los pecadores. Primera Samuel 16 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor mira el corazón. ¿Cuántos dicen Dios ve adentro? Y Dios ve que yo estoy distraído. Dios ve que yo estoy dedicando mis prioridades a cosas donde Él no entra. ¿Cuántos se acuerdan del primer y más grande mandamiento? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios. Ese es y había sido que si yo no amo a Dios, si no le doy ese lugar que Él espera que Él tener en mi vida, hay otras cosas que son prioritarias, hay otros enfoques prioritarios, entonces estoy pecando. Mateo 23, dice Jesús, todo lo hacen para que la gente los vea. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de falta de dominio propio. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el plato, el vaso y el plato, así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas. Hipócrita significa, la traducción es actor. Estás actuando para la gente. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. El apóstol Pablo, entonces, cuando se veía como le veía a la gente, él se veía impecable. Jesús dice que eran sepulcros blanqueados. ¿Sabe lo que es un sepulcro blanqueado? Es por fuera está pinturita. Todo bien, con flores, bien arreglado, pintado, lindo adorno, pero por dentro, ¿cómo está por dentro? Y cuando el apóstol Pablo empezó a mirar como Dios ve, ¿cuántos en este día dicen, Señor, cambia mi concepto de pecado? Porque el concepto de pecado, de acuerdo a la gente, es lo que se ve por afuera. Pero Dios no mira así. Dios ve el pecado que está en el corazón, Dios nos ve adentro y Dios está viendo a qué cosas amamos más, por qué cosas nos inclinamos más, a qué cosas le damos prioridad, qué cosas son las más importantes para nosotros, de modo que el Señor queda para un ratito nomás, cuando le necesito. Señor, cuando te necesite te voy a avisar. Y le tenemos al Señor ahí. Por eso tenemos un engaño en la religión, porque tenemos un falso concepto de pecado. Venimos en una iglesia porque somos buenos, no hacemos nada malo, y pensamos que seremos juzgados por el mal que no hicimos. Y esto es un error tremendo. Quiero decirte hoy claramente que no vas a ser juzgado por las cosas malas que hiciste solamente. En Mateo 25 dice, seremos juzgados por lo que no hicimos. Dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed, no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa, no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Y ellos contestaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento y forastero, necesitado de ropa, enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Y él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron, anote esa frase, todo lo que ustedes no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Seremos juzgados, vos y yo, por lo que no hicimos. ¿Qué te parece? Las cosas que Dios planeó que hagamos y nosotros teníamos otra prioridad y no hicimos. Ese es el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. El Espíritu Santo entonces convence. Siguiente. El Espíritu Santo convence. Y Él nos quiere convencer de la cantidad de cosas que Él quiere hacer, pero no suceden porque estamos manejados por una mente carnal. ¿Cuántos creen que el Señor tiene planes muy lindos para nosotros? A ver, levante su mano. El Señor tiene planes muy buenos. Y hay planes que no se están ejecutando porque yo todavía tengo mi chip viejo. Cosas buenas que Dios quiere hacer, cosas maravillosas. Quiere activar en tu vida dones, ministerio. Quiere usar a cada integrante de la comunidad Vida Nueva de una forma espectacular. Cosas de maravilla. Quiere que a través de tu vida haya mucha gente que no se vaya al infierno, que sea salva. Pero para eso yo tengo que cambiar mi chip. Tengo que dejar de ver el pecado como que soy buenito y no le hago mal a nadie. Ese no es el chip del Señor. Él quiere poner en tu mente, en tu corazón, un chip que se active con las cosas que Él planeó para vos. Cosas buenas que Él diseñó de antemano. Por eso dice Romanos 12, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una vida en la voluntad de Dios. Esa es la vida que Dios quiere que tengamos, buena, agradable y perfecta. En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó o dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Cosas buenas que están en la agenda de Dios. ¿Cuántos creen que para su vida hay cosas buenas? A ver, levante la mano. Puede decir: yo creo que para mí Dios preparó cosas buenas para hacer. Y si no las hago es por el pecado de omisión. Si no llevo a cabo esas cosas buenas que Dios preparó para mí es por el pecado de omisión. Porque Él ya las preparó, están planificadas para que las lleve a cabo. Tenemos el privilegio de entrar en los planes del Señor. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque pensaste en mí? Gracias, Señor, porque tú planeaste algo bueno para mí. Gracias, Señor. Entonces, el pecado de omisión es no llevar a cabo las obras que Él planificó y dispuso para nosotros. Hay talentos, dones por los cuales un día deberás dar cuentas. Mateo 25 está la parábola de los talentos. Me llama la atención que en Mateo 25, cuando habla del juicio, habla de las cosas por las cuales seremos juzgados y no son por las cosas malas que hicimos, sino por las cosas buenas que no hicimos. En Mateo 25 está la parábola de los corderos con las cabras. Los que están a la derecha, a la izquierda, serán juzgados por cosas buenas que no hicieron. Y en este mismo pasaje hay una parábola de los talentos.
Y dice, después llegó el que había recibido 1000 monedas y dijo, Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Pero el Señor le respondió, siervo malo y perezoso. ¿Será que algún día vas a querer escuchar eso del Señor? Siervo malo y perezoso, porque estuviste en otro plan. No te interesó llevar a cabo las obras que Dios planeó para vos. Y Él te dio capital, Él te dio talento, te dio dones para que esas obras se hagan realidad. Y dice, después ordenó, quítenle las 1000 monedas y dénsela al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil, le dice inútil el Señor, porque escondió su talento, escondió su don. Y dice a este siervo inútil, échenle afuera en la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Hay aquí alguna persona que no tiene dones ni talento? A ver. Que diga, al Señor a mí no me dio nada. Así que no me va a poder pedir cuenta porque Él no me dio nada. ¿Hay alguien así? Que no tiene nada, ni un don, ni un talento, nada que el Señor te dio. No escribió una hoja de ruta para vos, no escribió buenas obras para que vos lleves a cabo. Imposible. Si no, se contradeciría el Señor en su palabra. Entonces, toda persona que está unida a Cristo tiene dones, tiene talento, tiene buenas obras para hacer conforme a lo que el Señor planificó para tu vida. Entonces habrá un juicio por omisión. No solo rendiremos cuentas por lo que hicimos mal, sino por lo que no hicimos conforme a lo que Dios dispuso que hagamos. Y antes de orar, vamos a preguntarnos hoy, Señor, ¿cómo está mi tiempo de amarte a ti con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente? Porque esto es lo que trae convicción de pecado. Cuando estoy pensando en el Señor, en lo que Él tiene para hablarme y para decirme, seguro que si yo tengo tiempo con el Señor, me va a venir en mi mente las cosas que Dios planificó. Por eso Jesús le dice a este importante maestro de la ley, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Seremos juzgados por esta palabra. Jesús dice que este es el primer y más grande mandamiento. Y yo me pregunto a mí y te pregunto a vos, ¿amamos al Señor por sobre todas las demás cosas? ¿Amo al Señor por sobre todas las demás cosas? ¿Y amo a mi prójimo? A la luz de este más grande y mandamiento, preguntó el pastor Moody a un joven que no tenía convicción de pecado, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el joven sabía este texto de memoria, pero él no tenía convicción de pecado. Le dijo, yo tengo un problema que no sé de qué me voy a arrepentir porque soy demasiado bueno. Entonces el pastor Moody le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios, él sabía de memoria, estudió en la escuela, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces el pastor Moody le dice, y bueno, y a la luz de su respuesta, ¿cuál es el primer y más grande pecado? Y me parece que le cayó la ficha ahí. Y este joven dijo, había sido que no amar a Dios y no amar al prójimo es el primer y más grande pecado. No amar a Dios, pecado de omisión. Entonces, el Señor hoy nos está hablando. ¿Qué lugar Él ocupa en nuestra mente? ¿Qué lugar ocupa en nuestro corazón? He amado a Dios por sobre todas las cosas. He amado al prójimo como a mí mismo. He llevado a cabo las obras que el Señor planificó para mí.
Me presentaré un día delante de Él con frutos, o escucharé decir al Señor, siervo malo y perezoso. Hoy vamos a pedir al Señor que nos dé convicción de pecado. El Espíritu Santo está aquí. Y que Él nos hable por aquellas cosas que no hicimos. Ahora no estés pensando en las cosas malas que no hiciste. Porque todos somos muy buenos acá. No conozco a nadie que sea malo. Todos, pues, gente maravillosa, caridad. Pero el Señor nos va a juzgar por lo que no hicimos. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Hoy estamos delante del Señor. Y vamos a tener un momento donde le decimos al Señor, Señor, Espíritu de Dios, tú convences de pecado. Tú convences de pecado. Abro mi corazón para ver los pecados de omisión que he cometido. Señor, hoy estoy abierto a pensar si te he amado de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y me doy cuenta, Señor, que hay otros amores. Hay otras cosas que ocupan el primer lugar y te pido perdón. Perdóname, Señor, porque tu palabra me llama a buscarte a ti en primer lugar. Te pido perdón, Señor. Porque no te busco en primer lugar. No te he dado esa prioridad que tú mereces. Perdóname, Señor, por los dones, talentos que tú me diste, que no estoy usando. Perdóname, Señor, por todas aquellas cosas que tú planeaste que yo lleve a cabo. Que tenga misericordia. Y he cerrado mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por todas aquellas personas que me rodean, que se van al infierno, se van a una perdición eterna y están pasando al lado mío. Señor, perdóname. Ayúdame a llevar a cabo aquellas obras que tú, Señor, quieres que lleve a cabo. Con tu fuerza, con tu capacidad. ¿Cuántos le dicen al Señor, heme aquí, Señor? Perdóname, Señor, por pecado de omisión. Hoy quiero, Señor, llevar fruto. Quiero que a través de mi vida haya fruto. Fruto eterno. Fruto que voy a cosechar y voy a llevarte a tu presencia. Gracias, Señor. Hoy, Señor, tú estás aquí. Y es tu palabra, Señor, la que nos convence. Me convence de pecado. Te pido, Señor, perdón. Que tu sangre preciosa me limpie por pecado de omisión. Que podamos, Señor, juntos llevar mucho fruto para tu gloria. Frutos que tú ya planeaste y ya, Señor, tienes dispuesto que sucedan en medio nuestro. Para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor tiene en su agenda algo hermoso para cada uno. Le vamos a decir al Señor, Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Y cuando tomamos mate, decirle, Señor, mostrame cuál es la agenda de este día. ¿Cuál es el plan que vos tenés para este día? Mostrame, estoy dispuesto, heme aquí, usa mi vida. Estoy aquí a tus órdenes, a tu disposición. Poner en el camino las personas que vos querés que yo sirva, que yo bendiga, que yo pueda mostrarle el camino de la vida, el camino de la salvación. Que el Señor te bendiga, nos damos un abrazo. Que el Señor te bendiga en esta mañana.